Muy buenas tardes. Estar en esta mesa es todo un compromiso en esta tarde con ustedes por diversas razones. Primero, estoy ante un foro de diseñadores altamente especializados, como he podido ver a lo largo de estos 2 días. Ayer ante filósofos de muy alto nivel y bueno, aunque tengo el 100% de los créditos de la maestría en diseño, todavía no soy maestro. Entonces yo no sé si eso sea agravante o atenuante. También como primer abogado en la historia del posgrado, también estoy ante una jurista, ante una doctora en Derecho, que además fue mi asesora de tesis de licenciatura. Entonces creo que al parecer no tengo escapatoria con este reto que se me impone. Sin embargo, alcanzo a ver la necesidad interdisciplinaria, no solamente porque la legislación nos lo mandata, sino por la diversidad de abordajes. ¿Sí puedes poner la imagen, por favor? Bueno, precisamente es más fuerte. Y bueno, básicamente es la complejidad del asunto publicitario, bueno, como nos mencionó la anterior ponente de la ENA. De alguna manera uno puede ver la imagen, la estética y la narrativa altamente compleja, por lo cual pues uno se atreve a hacer este tipo de cosas. Uno podría, en un primer momento, si fuera uno correcto, políticamente correcto o narrativamente correcto, titular esta ponencia usos abusivos y discriminativos del mercado en la imagen, lo sociopolítico y la ley, más que abusos. Este título es a propósito debido a que la publicidad es la hemos naturalizado tanto y es tan aparentemente inocua, tan aparentemente agradable, tan aparentemente blanda, que la palabra abusivo suena muy, muy fuerte, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, me llama la atención, bueno, aquí está el libro negro de las marcas, donde hay diversas marcas, hay alrededor de 53 fichas hecho por 2 austriacos, y en ninguna de estas 53 fichas, bueno, se hacen varias imputaciones, delitos de diverso tipo, ambientales y demás. Sin embargo, ninguno hace referencia a la publicidad. O sea, de esta manera está tan internalizada que no parece algo grave, ¿no? Bueno, por poner un ejemplo de 2 empresas que se tratan en este libro, son Walmart y Bayer. Walmart, como sabemos, bueno, ha transformado las cadenas productivas, que inclusive se ha llamado a esta nueva economía, no la nueva economía tecnologizada a la que se refiere la economía, sino a una economía, digamos, de puro desplazamiento, con un valor agregado no solamente mínimo, sino que inclusive hay una expropiación de dicho valor económico hacia los proveedores. Y bueno, y esto tiene que ver con la publicidad en el sentido de que Walmart, por ejemplo, le impone a los proveedores pagarles su publicidad. Por eso cuando Walmart empezó en México, hace alrededor de 20 años, no se veía publicidad de Walmart. Era bueno, precisamente Grupo Cifra y demás, y ellos se basaban básicamente en la logística que tenía Grupo Aurrera, que era el grupo más fuerte, era su distribución, digamos, como lo tienen refrescos como Barrilito, Jarritos, que pudo introducir Red Cola sin publicidad, porque tenían 70 años en el mercado y pudieron comerse a Big Cola, que fue la que audazmente bajó el precio de los refrescos y demás sin necesidad de publicidad. Después tuvieron que entrarle a la publicidad y ahí todo se torció. Entonces vemos cómo Walmart tiene, bueno, precisamente es un cliente tan grande que puede imponer las condiciones. ¿Sabes qué? Pues bájame el precio, prácticamente te pago lo que quiero, y si quieres que me siga surtiendo, pues págame la publicidad, ¿no? Entonces, pues, y bueno, y luego para que esa publicidad sea
pues un carrito ridículo, ¿no? El cómo nos damos cuenta, el cómo nos infantilizan, ¿no? Entonces uno puede ver que, bueno, ese es un caso muy concreto. Y otro caso concreto es el caso de Bayer, que en este año, bueno, no voy a ahondar mucho en ello, pero hago la mención porque se cumplen 30 años de este famoso libro que se tituló Bayer mata bebés, que fue, digamos, el inicio de movimientos en Europa conscientes en contra de las grandes transnacionales. Y ya posteriormente, bueno, ya tuvimos en los 90s las movilizaciones en Seattle, o esta gurú Naomi Klein con No Logo, etc. En México estamos muy lejos de este tipo de cosas y nos damos cuenta que la publicidad logra vendernos candidatos, promueve discursos de odio, como es el caso de los maestros de la CENTE, que prácticamente ahorita aparecer en TV novelas, hasta la gente paga por esa revista y son los modelos de las personas menores de 30 años y no así un maestro, bueno, como también lo son muchos de los que están aquí en esta sala. Nos damos cuenta que en la posmodernidad tenemos como sociedades de la globalización una primacía y aún una tiranía de las imágenes. Lo anterior obedece a diversos cambios tecnológicos y a la incorporación de diseños multidisciplinares en los que el medio es el mensaje, tal y como lo decía Marshall McLuhan, bueno, con un medio mucho menos interactivo que las nuevas tecnologías que hemos estado analizando en este foro. Precisamente me llama la atención el concepto de medio audiovisual, ¿no? Ya hasta se oye obsoleto, ¿no? Ya es multimedia. Y bueno, precisamente el día de ayer con el asunto de los videojuegos, muy a propósito en mi intervención hablé sobre cómo aparentemente la publicidad no pasaba por la historia de la publicidad o la publicidad como tal no pasaba por los videojuegos, ¿no? Y en México menos. Y esto hace ver que uno dice, bueno, ¿por qué tiene tanto poder la publicidad? Si ayer en el foro, 2 personas dedicadas al desarrollo de videojuegos, y prácticamente nadie cree que un videojuego sea capaz de que una persona mate a otra. Sin embargo, parece ser que la publicidad sí tiene este poder, inclusive de poder generar estereotipos como diría algún jurista, del México sajón del destino manifiesto, y puede uno ver a la mujer más bella del mundo, la mexicana Jimena Navarrete, que sale en su campaña de L'Oreal, y sale pambaseada, sale blanca, ¿no? Y me extraña, por ejemplo, que inclusive hay ciertos grupos que estuvieron a principios de este mes, las famosas publivíboras, que dan un premio a la publicidad más misógina. Sin embargo, hay algunas cosas dentro de esta idea de la misoginia muy obvias o lugares comunes. Creo que la publicidad es aún mucho más nociva. De entrada ha convertido estas empresas que tienen, no sé si nombre y apellido, pero sí nombres muy bien posicionados, como Kellogg's, Coca-Cola y Bimbo, por mencionar algunas, donde nos damos cuenta que la publicidad mata y enferma. Es prácticamente un arma de enfermización masiva. Y bueno, y además si estamos en un contexto de inseguridad social, o sea, no tenemos acceso a hospitales, pues nos podemos dar cuenta a qué nos estamos enfrentando. Esto es debido a una excesiva racionalidad procedimental utilitarista, en la que los contenidos se ven reducidos a persuadir, a perseguir y aún a engañar para vender, no para convencer, o sea, vencer con la otredad. O sea, básicamente nos despojan de la salud, nos despojan de la riqueza. Estuvimos viendo ayer también estos productos con dulces chinos, ¿no? Que cuestan 30 pesos y que dicen, no, bueno, ¿esto qué tan necesario es? Y bueno, sin hablar de estas cuestiones contaminantes, y nos estamos preocupando de si hay CO2 en la atmósfera, no porque no sea importante, pero creo que el asunto de los residuos sólidos y el PET en el mar, las más de 100,000 millones de toneladas que hay en el mar, hacen que el alimento que era más sano, la carne más sana que era el pescado,
pues ahora está llena de mercurio y los peces se coman el PET, lo hacen polvito, se lo comen, y pues nosotros ahí estamos con nuestro pescado que es muy sano. Entonces, para demostrar lo anterior, en 10 minutos creo llevo, en este trabajo, bueno, esto fue una pequeña introducción, se examinarán o se pretenderán examinar 7 megatendencias. Bueno, aunque este concepto de megatendencia es medio trasnochado, es noventero en las ciencias sociales, en la sociología. Sin embargo, pues estas megatendencias se vuelven todavía más grandes y sobre todo más evidentes, en las que las imágenes diseñadas y producidas, ejecutadas por agencias pagadas por la dupla mercaderes, poder público, privatizado a la orden de los primeros. Es muy interesante cómo el asunto de la publicidad son agencias privadas que permean a los medios que están concesionados a través del radioespectro, que es público, y que además también los spots en este régimen de la spotiza que nos están poniendo, es el régimen de la spotiza. Los partidos políticos les encargan a agencias privadas, generando productos de ínfima calidad, ¿no? Uno puede ver estas imágenes de la cruzada contra el hambre, y no, de veras así ponen unos tambos ahí poniéndose, y el maestro que va a través del pizarrón, es patético. Me pareciera como si fuera las mismas agencias que hicieron las campañas de solidaridad, que eran también, pues uno diría, ojalá y fuera de bajo presupuesto, eran de altísimo presupuesto, y lo peor de todo es que con nuestros impuestos. Entonces, es ahí donde uno puede ver más allá de estas denuncias que se caen casi en la obviedad de la cuestión del género, donde si una mujer está con un electrodoméstico, con un pinol, pues ya se le está haciendo menos, cuando realmente sí existen personas así. Si hay personas que trapean su casa, si hay mujeres que trapean su casa. Vaya, esto ahí sería un reflejo, ¿no? Bueno, se ha insistido también que el diseño es un reflejo de la realidad. Sin embargo, la publicidad, a diferencia de los videojuegos u otras manifestaciones, es su primitivismo lo que lo vuelve poderoso. O sea, uno pudiera pensar que se requiere, no, pues inclusive se decía cuando se empezó a desarrollar la industria de la publicidad, que intervenían psicólogos y los diseñadores, la psicología del color y todo ese tipo de cosas que creo que sí, obviamente se llevaron a cabo, pero en países del primer mundo y cuando la publicidad era incipiente. Ahora nos damos cuenta, como en la industria de la música, que no necesitamos meter calidad, no necesitamos meter calidad en la industria de la música. El Punchis Punchis vende igual que Rafael cantando con orquesta, ¿no? Entonces, en la publicidad pasa lo mismo, y para ello, para ejemplo, pues la cruzada contra el hambre y otros spots de partidos. Y esto no es lo más grave, o sea, más allá de estar expuestos a imágenes de ínfima calidad, vemos cuestiones en lo cual la cuestión de la publicidad amenaza la seguridad individual y la seguridad social y la seguridad nacional en más de un sentido. Uno puede ver cuestiones del poder de la criminalización, lo que pasó con la CENTE, que tanto se encargaron, inclusive hay el publicista Larraqui ya la hace de analista político, y él sale diciendo en su programa, tiene un programa a medianoche los martes en un medio nacional, donde dice: yo odio a los maestros y el 98% de la gente en México los odiamos. O sea, los odia a él, los odia a todo el mundo. Él tiene una campaña también, su agencia, de algún equipo de fútbol, donde también no sé si es el América o el Chivas, o dice, los odiamos, ¿no? Entonces es este discurso de odio donde inclusive es hasta ilegal, y sin embargo, bueno, pues generar discursos de odio es ilegal y no pasa nada. Entonces, el día 20 de noviembre, creo que me quedan 6 minutos, salieron a la calle, bueno, los profesores, después de que los corrieron del Zócalo, el día 20 salen, bloquean una callecita y hay un altercado, o sea, la gente empieza a atacarlos, o sea, finalmente sí se logra con este discurso de odio que aún dentro de lo pasivos o lo agachados que dicen que somos los mexicanos o demás, hacen que se lancen unos contra otros. Y en ese sentido,
pues, trataré de redondear y de terminar porque el tiempo se me acaba. Uno, bueno, empieza a incitar también al uso de la fuerza pública. Bueno, el mal llamado, inclusive también por los propios medios, dicen el monopolio de la violencia. No puede haber un monopolio de la violencia, porque desde el momento en que el Estado de Derecho el Estado es un régimen de derecho, pues es el monopolio de la fuerza, más no de la violencia. Sin embargo, cuando un Estado es un Estado, pues no un Estado fallido, porque cuando se lleva a esta cualidad de fallido de manera consciente, con un proyecto privatizante y utilizando la publicidad para ello, pasamos de un Estado de derecho a un Estado de desecho. Y en ese sentido, ya para ir concluyendo, que me quedan 4 minutos, o sea que da tiempo para hacer la prueba del añejo o para concluir, en las cuales quizás una manera quizás de defendernos, parece mentira la publicidad, que es la hermana fea y con síndrome de Down de sus predecesoras. Es decir, aquí vemos cómo es la fotografía, el cine, la televisión, y luego viene la hermana con síndrome de Down fea, pero muy millonaria, porque se invierte más que en todas las demás artes. La industria de la publicidad genera más dinero, o tanto dinero como el narcotráfico. Y después vienen los videojuegos y otras expresiones multimedia que son creativas. O sea, ahí se torció en el momento en que fueron los mercaderes los que se adueñaron de esta expresión tan pobre, pero además con el sentido etimológico o fáctico de las llamadas mafias. Todo concepto de mafia no es nada más un grupo de amafiados o de delincuencia organizada, sino que todo concepto de mafia es amparada al poder público. Y si no se aplica la ley, pues ahí hay colusiones y demás. Nosotros pudimos ver cómo nos cambió el rostro de la publicidad en 25 años. En 25 años era, inclusive hasta en los años 80 salió este famoso libro de publicidad subliminal, ¿no? Y había ahí una cajetilla con un camellito erótico y quién sabe qué tantas cosas. Y ahora era así, tenía que ser soterrado porque se corría el riesgo de que nos riéramos de los publicistas, entonces digamos que nos la tenían que meter subliminalmente. Pero ahora hay, bueno, ya no puse imágenes al respecto sobre el asunto de, salen en las revistas, sale un hombre enfrente de un toro y dice, vas, tienes un pointer, ¿no? O el pointer empujando al chamaco para que se le aviente. O sea, eso hace 25 años nos hubiera atacado la risa. Y ahora, sin embargo, de manera supraliminar nos la creemos. Ya para finalizar, pues quizá antídotos o propuestas muy concretas a algo tan difícil y tan grande como lo es, pues obviamente es utilizar hay que tener esto como escudo, que saca los instrumentos de derechos humanos para que nos tomemos en serio el asunto del gran daño que hace la publicidad, que la publicidad mata en ese sentido. Y en 2 minutos también, el asunto, por ejemplo, uno vio muy concretamente el asunto de las campañas. La publicidad llevó, como ya sabemos, al presidente al poder, y se pretende ridiculizar al presidente de Morena, Martí Batres, cuando él dice, hay que prohibir los spots. Dice, no, pues es que la libertad de expresión. Espérate, una razón social no puede tener derechos humanos, una razón social. O sea, equiparar a un monopolio con un individuo, pues es un despropósito, es para proteger a un gigante. Y ya en 1 minuto, la propuesta concreta, obviamente pues también Martí Batres con esa facha que tiene de Mario Bros, pues también de repente pues algunos consideran que no es muy defendible, lo tildan de corrupto, algo lo tildan de porro, aunque nunca se lo han demostrado. Y no soy martiniano ni mucho menos, soy martiano, pero por José Martí, no por Martí Batres. Pero una propuesta concreta sería… 1 minuto. En ese último minuto, la propuesta concreta sería sacar, debido a que fueron las encuestas con tanto margen de error, inclusive, y con la confesional en un evento público de Roy Campos en la sede Tlatelolco de la UNAM, él dijo, me dice, frente de cientos de personas, ¿quién dice que las encuestas miden nada? Diego, y hay una confesional, entonces no sirven para nada. Sin embargo, como es una cuestión de interés público, vamos metiéndolas a otro medio, vamos que se prohíba en televisión y que se meta a la internet.
Entonces, allí lo va a consultar de manera dispositiva especialistas en diseño, especialistas en sociología o el público interesado, sin necesidad de que las verdades machaconas lleven al poder a nadie y que, lejos de informarnos, nos desinformen y se utilicen de manera publicitaria estas campañas. Esa sería una propuesta muy concreta, dada la escasez de tiempo, y termina en tiempo y forma. Okay.